grabando? ¿Ya estamos grabando? Hola, soy Edgar Clement, soy narrador gráfico y estoy aquí en Punto de Vista con Don Chu. Bienvenidos amiguitos, estamos nuevamente en Punto de Vista con Don Chu y hoy traemos un nuevo arte a este programa. Hoy tenemos con nosotros al creador de la que tal vez ya conozcan, la llamada Operación Bolívar. Un ilustrador mexicano, autodidacta, de los grandes y de los más reconocidos. Con ustedes, el señor Edgar Clement. Edgar Clement es uno de los más destacados narradores gráficos de las últimas 2 décadas en México. De formación autodidacta, es creador de Operación Bolívar, novela gráfica de culto cuyo universo sigue expandiendo y explorando ahora en Los Perros Salvajes. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte en el área de narrativa gráfica y desarrolla un sello de ediciones de fanzines alimentándose con la producción de los talleres que él mismo coordina. Él es Edgar Clement. Regresamos contigo, Don Chu. Edgar, bienvenido. No, gracias por invitarme. Ya de años de conocer tu trabajo y hasta ahorita se me hizo tenerte en persona en este grandioso estudio. Pues ahí me hubieras mandado mails por el Facebook. Se sabe, y pues bueno, es ahora sí que algo que se te aplaude, que eres autodidacta en el arte del cómic y sí, el dibujo, etcétera. ¿Qué te dio por agarrar un lápiz y ponerte a dibujar? ¿Qué viste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te surgió el arte? De chavo todos dibujamos. Nunca dejé de dibujar. Yo lo que veo es que la gente va abandonando las cosas. Uno es como un showman nato siempre, ¿no? Y los que no son showmans son muy clavados, entonces son los que se sientan a dibujar, se sientan a hacer cositas, manualidades. Y yo lo que voy viendo es que la gente conforme va creciendo lo va abandonando. Yo nada más no lo abandoné, es todo. Intenté ser obrero, me salí de la escuela. Quería ser ingeniero en aeronáutica, pero cuando descubrí que en México no se diseñan aviones, dije, no, pues no quiero acabar de maestro de física, ¿no? Pues me salí de la escuela y empecé a tener varios trabajos y hasta que di con uno que me permitía estar en mi casa, en la sombrita, con el refrigerador cerca y trabajando a gusto, ¿no? Yo fui dibujando, entonces ya me fui por ahí. Pues sobre la marcha ya también quise hacer más cosas, quise escribir, quise hacer fotografía, quería hacer modelismo, me gustaba mucho ensamblar aviones con este rollo de que quería ser ingeniero en aeronáutica. Entonces, de repente tenía como una especie de esquizofrenia creativa y descubro en el cómic un vehículo como para hacer todo lo que quiero hacer al mismo tiempo. Al mismo tiempo puedes ser escritor, al mismo tiempo puedes ser escenógrafo, diseñar vestuarios, dirigir personajes. En el cómic encuentro muchas cosas, hago diseño gráfico, no hombre, todo. Y luego más ya metiéndose al rollo independiente y todo esto. Bueno, pues también el rollo de autoeditarse, de autopromoverse, de hacer talleres, dar talleres, coordinar eventos. No hombre, a mí me faltan manos para todo lo que tenga que ver con la historieta. Lo que es la historieta, el cómic, o sea, lo que son el manejo de las viñetas, cuadros, recuadros, textos. ¿Qué leíste o qué viste para más o menos agarrarle la onda a ese tipo de secuencia de narración? Primero tienes que ser un consumidor voraz de lo que quieres dedicarte, ¿no? Entonces los cineastas, antes de la escuela de cine, bueno, pues ya más o menos tienen medio los encuadres por toda la formación que han adquirido de manera informal. Los talleres, cuando doy talleres de historieta, una de las cosas que incentivo a los muchachos es de que ya si no leen historieta, pues ya ni compren libros. O sea, ya mejor ya pases al siguiente paso y empiezan a nutrirse de animación, y empiezan a nutrirse de cine, y empiezan a nutrirse de descubrir buenas historias, sobre todo, ¿no? El hábito de lectura se ha venido por los suelos. La gente lee muy poco y no tiene ese masaje intelectual que te da la literatura escrita, que es un poquito meterte a la estructura de las narraciones, de las historias, ¿no? Cuesta trabajo de repente estructurar una buena historia si solo tienes cine o si solo tienes cómics, ¿no? Dentro de mi idea, yo creo que arte es como los demonios en la Edad Media, ¿no? Cuando en la Edad Media no podías explicar una enfermedad, le echabas la culpa a los demonios, ¿no? Ahora, como no hay muchas cosas de nuestros procesos mentales que no podemos entender, las aventamos al pinche costal del arte, ¿no? Es más bien una muletilla porque no entendemos mucho de nuestros procesos, de los procesos cognitivos que tenemos y de cómo sirven estos procesos estimulados precisamente por estas piezas artísticas para construir lo que yo llamo la construcción social. Dentro de sí, ¿cómo me definiría? Soy como un técnico manipulador de emociones con propósitos específicos, ¿no? Cuando vemos el arte aplicado a la propaganda, por ejemplo, están manipulando nuestros sentimientos para que nosotros nos volquemos incondicionalmente nuestras emociones hacia una figura o hacia un proyecto o hacia una idea. O también es generar los vínculos de identidad que nos va haciendo como grupos, como animales gregarios. Oye, ¿te gusta la misma música que a mí? Oye, ¿te gusta el mismo cine que a mí? Son vínculos que nos atraen o que nos repelen. Y entonces uno como artista, como generador de estos lenguajes, lo que hace es eso, estimular ciertos botones en el público para generar ciertos patrones de conducta que lleven a la congregación en torno al discurso que tú estás generando, ¿no?
Otro arte que pues está a la mano de todo el mundo, que son los moneros, caricaturistas políticos. Sí. O sea, es muy distinto un Santos, un Gisitrino que un Magú. O sea, en cuanto al estilo y todo. ¿Cómo se ha modificado el cartón político? Porque estuviste en las histerietas de la jornada. Sí. ¿Cómo lo has visto? Híjole, es bien interesante. El cartón político es más un género periodístico. De hecho, hay el premio de periodismo para cartón político, ¿no? No son artes gráficas tan así, para infortunio de estos pobres hombres. O no, debe estar como muy ligado o está muy casado con el humor. A mí, por ejemplo, Paco Calderón me parece un cartonista formidable. Me parece sin broncas a la altura de un Naranjo o de Helio, ¿no? Pero lo ven mal porque es de derechas. Ahorita el cartonismo político ha caído en un corset muy difícil de romper, pero además ya dejaron de reflexionar. Casi siempre es el rollo de pégale al payaso de turno, ¿no? Tú retomas de repente cartones de hace 2 o 3 años y necesitas estar muy bien enterado para ver quién es el dibujado y de qué están hablando, ¿no? Para hacer un género periodístico ha perdido mucho de su ejercicio analítico. Que en ese aspecto, por ejemplo, Paco Calderón, tú sí puedes agarrar cartones así de su idea del nacionalismo y su crítica. Podrás estar no de acuerdo con él, pero tú ves ahí una necesidad de explicarse las cosas o de explicar y de transmitir lo que él está entendiendo de la sociedad que le está tocando, ¿no? Entonces empiezas a ver eso, empiezas a ver su visión de la vida y empiezas a ver cómo ve el país. Yo tengo, por ejemplo, un retrato mucho más general de un individuo frente a una sociedad específica leyendo a Paco Calderón que leyendo los cartones de mis amigos de la jornada. Discúlpeme, pero así es. Y yo lo que creo es eso, que están atascados de una falta de reflexión. Ahora sí que pues, tu obra por excelencia, lo que es la llamada Operación Bolívar, metes en esta historia demasiados elementos: ángeles, policía, corrupción, gringos, armas, una rima con la matanza del 68, realidad ficción, ángeles contra hombres, algo fuerte ahí. Es la llamada corrupción del Arcángel Miguel. Planteas un nivel de corrupción celestial. Hoy día, ¿ya la corrupción ya nos llegó hasta el cielo? Siempre ha estado. Mi lectura de la corrupción es que en realidad la corrupción es la contradicción entre dos esquemas morales. Un esquema moral que viene todavía de la colonia, que es muy medieval, y el esquema de moral de la modernidad, en donde se separa el bien privado del bien público. Por eso no podemos romper con esta idea patrimonialista de la gente cuando tiene un puesto de trabajo, ¿no? Un puesto de trabajo público. Entonces, si tú estás moviendo un chingo de dinero y no te metes algo al bolsillo, la misma gente te dice que eres un pendejo. Cuando tú tienes un puesto de trabajo así, de alguna función pública y todo esto, los primeros que presionan para que los ayudes es tu familia. Y ayúdame, no seas cabrón, y la chingada, no puedo porque soy un servidor público. ¿Ves? O sea, y la onda no es que seamos malos o buenos, sino que tenemos dos esquemas morales que todavía están ahí latentes y están vivos y están chocando. Yo creo que más que el robar, lo que se castiga es la ostentación. Quizá lo que tiene más enojada a la sociedad no es tanto que ahorita estén robando tanto, sino que ya son cínicos, están ya cayendo en faltas que sí son muy penadas en la sociedad mexicana. El creerse de más, ¿no? El creerse mucho y todo esto. Y entonces, por ejemplo, es lo que hizo Duarte. O sea, yo creo que si Duarte de repente hubiera agachado un poquito la cabeza y hubiera dicho, no, pues sí, perdóname, la estoy cagando, hubiera seguido robando y sin bronca, ¿no? Y ahorita ya no lo estuvieron correctando, ¿no? Pues una cosa también pues son las instituciones y pues las ideas o los ideales que uno como ser humano busca. Parte de la Operación Bolívar planteas algo igual que tal vez podría ser un poquito más explicado. Es la diferencia entre la fe y la religión. Sí. Porque si son, digamos, son cosas distintas, ¿tú cómo las percibes? ¿Cómo lo manejo? Mira, básicamente primero, como soy ateo, yo no considero que esté hablando de religión. Yo estoy hablando de mitología católica. No, pero también estoy hablando de dioses aztecas. Pues muertos no están, ¿no? Están sincretizados. Por ahí varios cultos. El señor de Chalmes, Tezcatlipoca. Tenemos a la Tonantzin todavía viva. Ahí todavía peregrinaciones que vienen de Puebla, hablando en náhuatl, y todavía vienen de rezarle a Santa María Tonancintla. Pero la verdad es que los cultos paganos prehispánicos están tan latentes y tan vigentes como los cultos católicos, ¿no? Pero para mí, como soy ateo, para mí todo es así mitología. Y lo que tenemos ahí son precisamente una serie de símbolos que están en guerra. Es una lucha y no, porque están peleando, pero lo que están tratando en el fondo es tratarse de integrar, ¿no? Una de las cosas que me gustaba mucho pues era la literatura policíaca, en donde el malo era quien menos te imaginabas. Y generalmente el que menos te imaginas que es el malo es el que era el moralmente más correcto. Pero lo que hacía el detective era descubrir por qué este hombre tan correcto iba a cometer una atrocidad. Esas contradicciones, de repente soy capaz de una atrocidad brutal para tratar de salvar el día. O no, o de repente salvo el día
pero mi intención no era salvar el día, lo que quería era un disquite personal. Esas contradicciones son las que a mí me hacen muy sabrosas. Para mí eso es lo que le da en realidad profundidad a los personajes. Y es también una manera como a mí me explica a mis congéneres, a la gente, ¿no? A la gente que me rodea. Me ayuda también a no juzgarlos de una manera muy dura, pero tampoco irnos con el rollo de idolatrarlos y todo esto, ¿no? Sino que, a ver, pues tú vas a hacer las cosas como te vayan conviniendo y está bien, todos estamos en nuestro derecho. Lo que tenemos que buscar son formas de convivencia que nos permitan avanzar sin estar jodiendo al del junto, ¿no? Y básicamente eso es la civilización. Ahí lo tienen, amiguitos, ¿cómo lo vieron? ¡Qué gordo! Yo no dije nada, ¿eh? Órale. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Continúa haciendo esos tus talleres, porque la mera verdad es un arte muy perdido dentro de México. Y sobre todo animarnos a contar nuestra historia. Es bien importante que nosotros contemos nuestra historia, aunque nos parezca a nosotros aburrida, pero la historia más aburrida se puede hacer bastante interesante si sabemos cómo. Por eso hay que ser técnicos manipuladores de la emoción. Ya lo escucharon, amiguitos. Sigan su gran consejo. Y esto fue Punto de Vista con Don Chu. Nos vemos la próxima.